Muchos saludos desde Alemania. Quiero partir con dos citados. Primero, que la vida sería una equivocación sin música, lo dijo el filósofo Nietzsche. Y segundo, de quien ama a la música nunca estará completamente infeliz. Eso dijo Franz Schubert. Cuando con Eduardo en los años 90 iniciamos el proyecto de la EPA en Achupallas, muchos nos cuestionaban cuál era el sentido de hacer una escuela de música en un sector periférico de la comuna en que los habitantes tenían otros problemas, necesidades mucho más existenciales que formarse como músicos. No era ni siquiera un plan tan intencionado en un principio, sino sentíamos la necesidad y la convicción de que era necesario darle un espacio al desarrollo personal de aquellas personas, niñas, niños y jóvenes, muchos de ellos de padres que también se motivaban por la música y que por su situación económica no tenían la posibilidad de estudiar algún instrumento. Entregarles una sólida base de formación artística como herramienta para la expresión de sus vivencias y el desarrollo de su creatividad. Bueno, con el transcurso de los años, muchas personas han pasado por la escuela y han participado en el programa de formación y de las más diversas actividades artísticas culturales en el sector, en otras regiones del país y hasta en giras al extranjero. Se han generado redes, tal como se ve hoy en este foro, donde participan representantes de diversas organizaciones de la región, de Chile y de otros países, y al parecer hay un quórum de que la música es mucho más esencial para las personas y para la sociedad como lo está visto comúnmente. Pavlisevich y Anstel son dos musicoterapeutas del movimiento de la musicoterapia comunitaria. Sostienen que la música, o sea, que la fuerza de la música, de poner las personas en contacto entre sí, tiene un impacto que llega lejos en la vida de aquellos quienes participan en ella, comparado con el efecto de olas que se generan cuando se tira una piedra al agua. Y quienes participamos en organizaciones vinculadas al arte y la música, el trabajo sociocomunitario y de la salud, sabemos que eso es así y que es mucho más grato y efectivo invertir en todo aquello que aporta el mejoramiento de la convivencia y la promoción de las perspectivas de vida que tener que reparar los daños que se generan cuando las personas no tienen acceso a instancias de participación y se frustran. Y por eso es tan importante contar con estudios e investigaciones que exploran y ponen en evidencia esos procesos y que nos invitan a reflexionar. Gracias a Mario y Claudio por compartir hoy los conocimientos con nosotros y creo que eso cobra mayor importancia aún en estos tiempos de pandemia. Leí hoy en una revista del Consejo de Escuela de Música de Alemania, en Landesmusikrat, unos títulos de artículos que me llamaban la atención. Decía, la música genera la cohesión en la sociedad y sin música nos sentiríamos pobres. Quizás una de las lecciones de este drama de pandemia será que tomemos conciencia del rol de la música, del acceso a la cultura y de lo que realmente importa para el desarrollo de las sociedades y para avanzar en un concepto del buen vivir a nivel local y a nivel global. Y quiero dejar con los expositores. Muchas gracias, Michaela, por tu palabra. Antes de pasar la palabra a los expositores, quiero hacer unos comentarios generales con respecto a lo que es el evento de hoy. Este encuentro representa un hito relevante en la historia de la EPA, ya que es el primero que se realizará en esta línea nueva de trabajo de la organización, y esto es una vinculación de la música, del desarrollo personal y de la salud comunitaria, tal como lo dice el nombre de la actividad, en miras de promover el concepto, como dice Michaela, de el buen vivir en nuestra sociedad, y que busca a la larga también una mayor armonía, calidad de vida en todos los que habitamos este país y, bueno, el mundo en general. La EPA, con 22 años de existencia, tiene mucho que decir y aportar al respecto, y más aún con el apoyo y trabajo conjunto, tal como destacaba Michaela, de destacados profesionales y grandes seres humanos como lo son Mario Parada, Lescano y don Claudio
León Romero. En esta oportunidad, el foco de la actividad estará puesto en conocer la investigación de Claudio León sobre estos temas, su diagnóstico, sus resultados, en el contexto de su tesis de grado titulada La participación artístico-cultural como determinante social de la salud, significados de la participación en orquestas juveniles de adolescentes en la quinta región. Esta obra tuvo, entre otros, a la EPA y sus alumnos como objeto del trabajo, considerando la participación de niños, niñas y jóvenes estudiantes de música y en situación de desventaja social, y los efectos en su vida de participar en orquestas juveniles, tanto desde el punto de vista de la salud, del desarrollo personal, social y espiritual como seres humanos. Los participantes del evento buscarán entonces aportar a esta interesante conversación, y tiene especial relevancia en estos tiempos, como dice Michaela, y desde sus distintas áreas de estudio, trabajo y experiencia van a buscar instruirnos un poco más sobre el tema. Y lo interesante también de esta actividad es que, tal como vamos a señalar más adelante, los participantes y asistentes también van a poder aportar con algunas preguntas y inquietudes al respecto. Junto con lo anterior, y antes de dar paso entonces a las presentaciones del día de hoy, quiero comunicarles que los micrófonos de Zoom van a estar silenciados durante una parte de la actividad para no interrumpir a los exponentes, pero pueden comunicarse igual con nosotros a través de chat, y también vamos a destinar una sección especial para que puedan hacer sus preguntas a los expositores, ya sea por chat o bien ocupando el botón herramienta de Zoom de levantar la mano, que se encuentra, para los que no saben, en la parte inferior, en donde dice en realidad reacciones y también participantes. ¿Ya? Finalmente les comento que el evento tendrá la siguiente estructura: una bienvenida, introducción, que es la etapa en la que estamos, una exposición del doctor Mario Pará, luego una exposición del doctor Claudio León, la mesa de panel y conversación, incluyendo las preguntas de ustedes, y las palabras de cierre. El evento no va a ser transmitido en streaming y en vivo, pero sí va a ser editado y posteriormente compartido con todos ustedes y a quienes quieran difundirlo con mucho gusto, a través de la página web de la EPA y las plataformas, redes sociales en las que estamos: Facebook, Instagram, YouTube. Entonces pasamos a la presentación de los expositores del día de hoy, que son nuestros invitados para esta oportunidad. Don Mario Pará Lescano. Don Mario Pará nace en la ciudad del Paraíso, es amante de las artes en general y especialmente de la música, la ópera, que es lo que más le gusta. Cursó su estudio en medicina en la Universidad del Paraíso, se especializó en salud pública en la Universidad de Chile, es doctor de sociología en la Universidad Autónoma de Madrid, profesor titular en la Escuela de Medicina de la Universidad del Paraíso, y ha sido director del programa Magíster en Salud Pública de esa universidad. Además, entre otros muchos logros, ha sido miembro de comisiones de expertos para la reforma del sistema de salud del gobierno de la presidenta Bachelet, del Colegio Médico, Escuela de Salud Pública, Centro de Estudios Interdisciplinarios de Educación, Desarrollo Humano, Justicia Social de la Universidad del Paraíso, Comité académico de programa de Magíster en Salud Pública de la Universidad del Paraíso, secretario de Comisión Formación Interpersonal Interdisciplinar de la Facultad de Medicina, y tantos otros que, la verdad, siendo tan extensa la lista, voy a dejar hasta ahí. Pero la verdad es que es un gran honor para nosotros poder contar con alguien como Mario y con toda su experiencia en esta instancia. Así que dejo con ustedes a don Mario Pará, que además es padrino de un estudiante de la EPA, y le agradecemos mucho por eso también. Adelante, Mario. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. En realidad el honor es mío. Yo me siento tan privilegiado de que me hayan dado un espacio en este encuentro para poder comentar algunas cosillas, porque en realidad el protagonista es Claudio, ¿no? Con su investigación tan aportadora desde mi punto de vista. Me siento muy contento porque siento que este es un espacio esperanzador, ¿no? Dentro de tanta tragedia que nos toca observar por estos días, el que nos juntemos para darnos esperanza y poder comentar cosas que nos den esperanza, creo que es algo necesario y qué bonito que podamos hacerlo. Así que le agradezco mucho, mucho, mucho la oportunidad. Trataré de ser breve, por favor, contrólenme el tiempo, porque si no me voy a pasar con seguridad. Y la idea es que no sea así, ¿no?
Lo que yo quiero compartir con ustedes esta tarde son algunas ideas muy generales, pero muy estructurales, digamos, en el sentido de qué es lo que es esta mirada desde la determinación social de la salud, la enfermedad, la atención y el cuidado, que es el marco teórico que utilizó Claudio para su investigación y su estudio. Me gusta este espacio para poder compartir aquello porque yo creo que es muy significativo, sobre todo en el contexto actual en que estamos, de crisis civilizatoria, de pandemia, y aquí en nuestro barrio, en nuestra particular circunstancia, en un momento constituyente, ¿no? Y les traigo como primera imagen esta, ¿no? Esta es de la profesora Carol Tannehill de la Universidad de Glasgow. Y yo creo, me gusta mostrar esta imagen porque creo que sintetiza muy bien lo que quiere expresar el marco teórico de la determinación social de la salud, ¿no? Hay un río, hay un equipo médico, un equipo de salud, salvando a las personas abajo en el río, eh, y eso es lo que normalmente hacemos, normalmente formamos a los profesionales de la salud para aquello, pero muchas veces se nos olvida qué es lo que está ocurriendo río arriba, ¿no? Y río arriba están ocurriendo las cosas que explican por qué la gente llega media ahogada a río abajo, ¿no? La determinación social. La caricatura también me gusta porque no es menor que la autora haya elegido una persona tirando a otra al río. No es un volcán que erupciona, no es un terremoto que se presenta, ni alienígenas que llegan el extrasistema solar, ¿no? Sino que es otro ser humano que está empujando a alguien al río, ¿no? Y eso es lo que expresa la sociedad, ¿no? Cómo hemos ido construyendo una sociedad que se encarga de echar gente al río, ¿no? Muy literal. Ese marco teórico implica entender, por lo tanto, o tratar de entender, o situarnos en, en el momento en que la gran cantidad, la mayor cantidad de la explicación de la enfermedad y la muerte de las sociedades actuales se debe a fenómenos sociales, económicos, culturales, históricos, y no están explicados de profundis por la biología o por la genética, sino que fundamentalmente por cómo hemos ido construyendo nuestras sociedades. Generando además una conclusión, una consecuencia muy evidente, y que a partir del 18 de octubre del 2019, a nosotros aquí en el páramo chileno nos resulta mucho más evidente, ¿no? Las consecuencias de las desigualdades, ¿no? La determinación social explica la producción de las desigualdades, la mantención y la profundización de aquellas, y que si uno maneja o si uno está de acuerdo, mejor dicho, con todas estas ideas así primariamente lanzadas, se dará cuenta de que hay un problema de distribución del poder y hay un problema, por lo tanto, de carácter sociopolítico, y que lo que tenemos que enfrentar es desde todos los ámbitos, incluida las ciencias de la salud, ¿no? Este desafío para hacer una transformación de lo que nos ocurre. Aquí van a quedar para ustedes en esta presentación definiciones oficiales respecto de lo que son los determinantes sociales de la salud. Pero, dicho en pocas palabras, la determinación social es la que usted vive, le toca vivir a usted, dado sus condiciones materiales, donde vive, donde trabaja, donde se desempeña, donde se desarrolla o medio desarrolla, ¿no? Y esas condiciones son condiciones que la determinan usted desde que nace hasta que muere, porque hay un fenómeno de acumulación de esa determinación sobre sus vidas. Determinación social, cultural, económica, histórica, como les señalaba. Este es un cuadro que es muy académico, pido perdón, pero si después tienen tiempo para verlo más en detalle, plantea que esta determinación
tiene que ver con lo estructural, ¿no? Con el contexto social, con el contexto político. O sea, no da lo mismo estar en un país democrático o en un país autoritario. No da lo mismo estar en una democracia más sustantiva que una democracia más electoralista o representativa. No da lo mismo estar en una sociedad con cultura islámica fundamentalista a otro que está con cultura protestante, a otro que está con cultura católica. Esos factores son determinantes estructurales que nos llevan a cada uno y a cada cual y a cada grupo social a tener una situación, una posición social en específico, que va a permitirnos vivir mejor o vivir peor. Pero ¿cuál es la novedad de todo esto? Porque los pobres y los desvalidos han existido siempre, y los poderosos y las poderosas han existido siempre. La novedad de esto, de este marco teórico, es que nos señala que eso que siempre lo hemos visto, pero alejado de la enfermedad, es la causa de la enfermedad. Es cierto que nuestra biología, nuestros cuerpos se enferman, son en los efectores, pero son los efectores ¿de qué? De esta gran desigualdad social que nos toca vivir. Porque la exposición a los daños no es igual en todas las poblaciones. La vulnerabilidad de esos daños no es igual en todas las poblaciones y por ende las consecuencias van a ser diferenciadas. Hoy día nos toca vivir con dolor esa experiencia. O sea, estamos todos afectados por el virus, en teoría, pero quienes más se han muerto son personas de la composición socioeconómica más baja, de clases sociales más bajas. Este es el famoso esquema de la famoso para los que estamos metidos en esta cuestión. En realidad no, de famoso no tiene nada. Es el esquema de las determinantes sociales de la salud de la Organización Mundial de la Salud vigente desde el 2008 con su visión hegemónica, que nos plantea que hay unos determinantes estructurales y unos determinantes intermedios que explican la situación de desigualdad y de bienestar en una población dada. Bueno, pero insisto, esto como que se sabe, pero si esta es la explicación de por qué las poblaciones están enfermas y hay poblaciones más sanas que otras, o más enfermas unas que otras, está puesto en estos factores, ¿no? Tan estructurantes, tan claros como la cultura, como las condiciones materiales, por qué somos discriminados por género, por clase social, por etnia, por qué está, como decimos acá en Chile, mal pelado el chancho, ¿no? ¿Por qué está todo eso? Y cómo se sale de todo esto? Sobre todo, esas son las inquietudes que hoy día yo por lo menos me siento más esperanzado, porque las claves van por lo estructural, ¿no es cierto? Y quizás hoy día nos pueda resultar un poquito más cercano porque estamos en un momento constituyente, pero dentro de las cosas estructurantes que nos deben importar estar pensando en democracias sustantivas que efectivamente signifiquen participación social efectiva, ¿no? Respeto y no solo tolerancia, la movilización, y también estructuras más justas, ¿no? Justicia social, que se puede dar a través de estos mecanismos que estaba usted leyendo allí. Pero todavía eso nos queda muy lejos, ¿no? Porque, bueno, ya nos toca vivir ahora que vamos a cambiar la Constitución, pero tampoco eso es garantía de nada. Y vamos a ver en cuánto va a cambiar la Constitución, ¿no? Entonces, hay otra parte que podríamos también rescatar y que en la medicina social y la salud comunitaria nos está permitiendo rescatar actualmente. Y es que son todos los valores del buen vivir, que las cosmovisiones de nuestros pueblos originarios las tienen desde miles de años y las mantienen y las sostienen. Y parece que hay mucha, no parece, hay mucha sabiduría en todo aquello y que debemos rescatar a la hora de poder entrar a pensar las transformaciones que queremos, ¿no? Espero que mayoritariamente, ¿no? Y ahí te está leyendo cuáles son los valores que esperamos que conduzcan nuestra vida, porque ya habemos muchos y muchas que estamos un poco hartos, indignados, porque
son otros los valores que han comandado la vida societaria y que nos llevan a las condiciones en que nos encontramos actualmente, ¿no? De salud, enfermedad, atención y cuidados. Y bueno, pero igual esto puede quedar lejos. Entonces, ¿cómo? Bueno, con este tipo de cosas, ¿no? Es decir, cómo las sociedades finalmente nos la arreglamos para protegernos, para cuidarnos, para crecer, para desarrollarnos, para transformarnos, así como hay determinantes sociales en negativo, hay determinantes sociales en positivo. Hay determinantes sociales virtuosos que nos permiten generar una mayor cohesión social, generar una mayor posibilidad de enfrentar con menos niveles de vulnerabilidad lo que nos toca vivir. Y Claudio vio allí algo que también nos contará en su propia vivencia, y por eso que surge esta posibilidad de investigación, que yo en este rato he querido plantearle algunas claves respecto de la teoría que hay detrás que sustenta una experiencia como la que el doctor León nos va a mostrar ahora. Nuevamente les doy muchas gracias por la oportunidad de compartir este espacio. Muchas gracias, Mario. Muy clara tu presentación y nos da un buen contexto e introducción al tema que va a plantear Claudio en un rato más. Pues bien, paso ahora a presentar al doctor Claudio León Romero, nuestro segundo invitado especial de esta tarde. Y de él, bueno, puedo contarles que él nace en la ciudad de Concepción y llega en su infancia a Viña del Mar, estudia medicina en la Universidad del Paraíso, siendo especialista en medicina familiar. Además es magíster en salud pública y diplomado en salud mental de la misma casa de estudios, además de diplomado en destrezas clínicas en adicciones para médicos en Pontificia Universidad Católica de Chile. Se ha desempeñado como médico clínico, gestor y docente de pregrado y posgrado de la Universidad del Paraíso en el ámbito de la atención primaria para los departamentos de medicina familiar y salud pública de la misma universidad. También ha sido docente diplomado de musicoterapia de la Universidad del Paraíso. Actualmente es encargado de salud familiar del CESFAM de Nueva Aurora y adicionalmente cabe destacar que él toca el instrumento viola, teniendo estudios teóricos en el Conservatorio Isidor Handler, clases de instrumento con Luis José Ricard y Penélope Gnuz, y se ha desarrollado como músico y compositor de agrupaciones musicales de la región del Paraíso. Sin más preámbulo, invitamos a Claudio León para que comparta su trabajo y conclusiones en esta materia. Y antes de iniciar su presentación, me ha pedido que mostremos un video que engloba parte de lo que fue el contexto de su investigación y que compartirá el día de hoy con nosotros. Javier, por favor, proyéctame el video. Gracias. Yo participé en la Orquesta Sinfónica Juvenil de Viña del Mar, que se creó en el año 1993, invitado por don Sergio Vilches. Yo estaba en el Conservatorio Isidor Handler en ese tiempo, conocí realmente la música en ese momento, el poder tocar obras que nunca había pensado que podría tocar. Eso también es muy importante, lo que ha querido en ese entonces Venezuela traspasar a Chile para ayudar que el programa de orquestas juveniles también haya sido un programa para jóvenes de distintos rangos sociales y vulnerables, tanto el problema de drogadicción, alcoholismo juvenil. Es una época muy complicada aquí el tema de la adolescencia. Yo recuerdo que al frente de mi casa vendían droga. Tenía bastantes factores de riesgo, la mayoría de los compañeros del vecindario consumía alguna droga, y por eso que lo tomé como tema de tesis.
Y el tema de mi tesis es el tema de la adolescencia, cómo un adolescente al pertenecer a esa orquesta puede desarrollarse como persona. Veníamos de distintos mundos, algunos de conservatorios, ¿cierto?, convencionales, otros autodidactas, otros de agrupaciones, en fin. Hay una confluencia de distintos procedencias. Y todo eso que ustedes escuchan ahora, significó tanto en mí que yo actualmente estoy haciendo la especialidad de medicina familiar y el magíster de salud pública, y se me dio la posibilidad, gracias a mi profesor guía, de hacer una tesis, ¿ya? Y mi motivo principal y mi tema principal era el tema de la orquesta juvenil. Bueno, eso nos da un contexto y nos prepara para lo que va a ser la exposición de Claudio. Claudio, adelante con tu trabajo y que vas a compartir ahí tus conclusiones con todos nosotros. Así que muchas gracias. Puedes partir la presentación. Ahí. ¿Me escuchan? Perfecto. Ya. Bueno, agradecer a la EPA, ¿no?, a la Escuela Popular de Artes, la oportunidad, ¿no?, y no solamente la oportunidad de presentar esto, sino que de poder explorar con estas entrevistas que hice a sus alumnos un mundo que está ahí escondido y que nosotros tenemos que sacar a la luz, ¿no?, a estos adolescentes, a estos niños que parten con un sueño hermoso que es el arte, que es capaz de sanar cualquier alma, ¿no?, y cualquier cuerpo, ¿no?, y que es un trabajo desde pequeño que hay que saber valorar, sobre todo en tiempos de pandemia. Y eso, al final voy a hacer una pequeña discusión, algo nuevo que también he preparado para este día. Entonces vamos a partir. El título de mi tesis, estimado, fue Significado de la participación de los adolescentes en orquestas juveniles de la Quinta Región y su vínculo con la salud. Esta fue mi tesis, ¿ya? Luego se hizo un paper, y eso también les voy a contar un poco de cuál fue la diferencia, porque a través de esto estamos postulando a una revista también para poder hacer algo más potente a nivel médico para mostrar que realmente la música es algo que puede ayudar al ser humano desde que nace, incluso antes, desde la gestación. Entonces vamos a partir, ¿ya? Los coautores que me ayudaron también, sobre todo el que me da la posibilidad de partir, es el doctor Mario Parada, y el Sebastián Fuentes Ulce, un amigo y también colega, doctor en medicina familiar también, y magíster en salud pública, y músico, con el que he tocado desde el pregrado. Entonces, ustedes vieron ahí el vínculo que tenía yo, porque la investigación, cuando tiene un vínculo, esa persona con esa investigación también tiene un sesgo. Como científicos nosotros siempre tenemos que descartar el sesgo. Y también los estudios cualitativos hablan de un sesgo que se llama los criterios de Guba para eliminar esto, ¿ya? Uno de esos era la credibilidad, otro era la transferibilidad. Son cosas más académicas, pero lo más importante de esto es que yo traté de evidenciar menos el problema de que yo iba a intencionar lo que iban a decir los adolescentes. Por lo tanto, siempre me pregunté si es mi experiencia como participante de la orquesta juvenil la que yo estoy describiendo, o es la experiencia descrita por los adolescentes que participaban en esta orquesta. ¿Y en qué diferían? Iba todo el rato. Las entrevistas fueron grabadas, ¿ya? Y finalmente transcritas por otra persona para que yo no influyera, ¿ya?
las que fueron trianguladas también entre los tres autores, ¿ya? Tanto el doctor Mario Pará como el doctor Sebastián Fuentes me apoyaban y evaluaban lo que yo estaba haciendo, ¿ya? Entonces, toda tesis tiene un planteamiento, una introducción primero, una presentación, un planteamiento, una presentación, ¿ya? De los problemas de investigación, que son principalmente los objetivos, ¿ya? Un marco contextual, que son la orquesta, la inclusión, la situación en Chile y Valparaíso, principalmente las tres orquestas. Una fue la Escuela Popular de Arte de Achupalla, principalmente el ensamble de cuerdas, el marco teórico, principalmente voy a hablar de música y salud, adolescencia, determinantes sociales de la salud. El marco metodológico, el tipo de estudio es un análisis de contenido cualitativo. Como todo estudio cualitativo, tiene que ver con los significados que yo iba a extraer de esas entrevistas, ¿ya? El plan de análisis, el tipo de análisis, que ya lo evidencié, la estrategia y las categorías de análisis, a diferencia de los estudios más, que se podría decir, los cuantitativos, las categorías de análisis serían las variables en este tipo de estudios. Esto fue un mundo nuevo para mí porque como médico, nunca como médico se nos habla de estos estudios porque más están desarrollados en las artes sociales, en las humanidades, como sociología, como psicología, ¿ah? Y para mí fue un nuevo mundo, ¿ah? Por ello también tuve que trabajar duramente para aprender a hacer esto de mejor manera. Al final hay unas conclusiones, interpretación de los resultados previamente y sugerencias y comentarios finales de proyecciones futuras. Entonces mi pregunta de investigación fue, ¿cuál es el significado que los y las adolescentes le atribuyen a su participación en orquestas juveniles de la quinta región? ¿Y qué vínculo? Ese es el fundamental de que podía vincular la medicina, porque tenía que tener un vínculo, si no mi tesis no iba a servir, no le iban a aprobar. Entonces ese es el enlace, el vínculo posible para establecer con su salud. No se puede hablar de validez, no se puede hablar de estadísticamente significativo, esto es ¿qué tienen en común? ¿Ya? El objetivo general era analizar la relación entre la experiencia de participación en orquestas juveniles y salud y bienestar a partir del significado que un grupo de adolescentes de la quinta región le atribuye a su experiencia de participación en estas orquestas. Objetivo específico, cada uno tiene que tener entonces finalmente su resultado, su análisis y su conclusión. Describir las experiencias sonoro-musicales de los y las adolescentes que participan en orquestas juveniles de la región de Valparaíso, identificar, esto fue súper interesante porque también me hizo introducir a la psicología, al tema del desarrollo, las habilidades interpersonales desarrolladas por los adolescentes que participan en orquestas juveniles de la región de Valparaíso, e identificar cambios experimentados en la salud y bienestar físico, mental y emocional acontecido. Eso fue lo más rico a nivel médico, se podría decir, o salutogénico de esta tesis. Los cambios experimentados después de un año, porque esto fue eso, yo evidencié desde el inicio hasta un año. No podía incluir adolescentes que no tuvieran más de un año de experiencia en esto, porque no era la idea de que era algo nuevo, que recién hace una semana iba a estar, sino que tenía que ver un efecto en el cambio, en la familia, en todo. ¿Ya? Y su permanencia, ¿ya? Desde un año, tras el ingreso y permanencia en las orquestas juveniles de la región de Valparaíso. El marco contextual no lo puedo dejar de hablar del maestro Jorge Peña Gen. Nadie puede no hablar de una orquesta juvenil si no habla de él, ¿ya? Porque Jorge Peña es pionero en Latinoamérica. O sea, nadie antes había hecho una orquesta infantil en Chile. ¿Ah? Y él lo sacó a la luz, ¿ya? Fue un motivo de orgullo a nivel nacional, y fue en la ciudad de La Serena, ¿ya? Y ahí, en una escuela, como ven acá, ahí está Jorge Peña, y sus alumnos que eran de una escuelita pública, vulnerable. Él se consiguió los instrumentos, primero viajó a Estados Unidos a culturizarse sobre las orquestas juveniles, aprendió, conoció la experiencia
y lo replicó, que eso no, nuestra buena práctica debemos replicarlas, ¿ya? Y después de lamentablemente su muerte, ¿ah? Por razones que no es bueno recordar, lamentablemente fallece y los colaboradores de él huyen a Venezuela. Y aunque pelen mucho a Venezuela, ustedes si se han visto con un venezolano pueden darse cuenta de la educación que tienen, ¿ah? Los venezolanos, ¿ah? Gracias a José Abreu, un economista, ¿ya? Economista músico, inició el programa de orquestas juveniles y le llamó al sistema, ¿ya? Y este fundamento filosófico ayudó fundamentalmente a la vida social constructiva, como psicológico, como modelo de enseñanza y valoración, y como sociológico, como construcción de ciudadanía, ¿ya? Fue tanto así que José Abreu siempre quedó agradecido de Chile, y el homenaje de José Abreu fue en Chile, ¿ah? Y lo hizo Dudamel, y José Abreu homenajeó a Jorge Peñagén y a José Abreu acá, en nuestro país, lo eligió como país de origen, para que vean que Chile también es pionero, también en la orquesta juvenil. Chile, por lo menos en Latinoamérica, se replica en 1993 gracias a Abreu, y aquí aparezco yo, ¿ah? Como el adiós nonino, que me aparezco yo aquí, ¿ah? Como palabra un loco. Y replica en 1993 gracias a Abreu y Fernando Rosa, y 2001 la famosa primera dama Luisa Durán, ¿ah? Y ella, porque Lagos amaba la música, crea la FOGI, la Fundación de Orquesta Juvenil e Infantil. Los logros son la inclusión social y promoción de estilos de vida saludables, la antropología, el trabajo social, psicología, todo eso que ustedes acaban de escuchar, se estudió, ¿ya? Se estudió, pero en esas profesiones, antropología, trabajo social y psicología, pero no había nada médico, ¿ya? Es por ello, ¿ya? Es por ello que la EPA, la Orquesta de la Región de Valparaíso, Sinfónica Juvenil, que integraba todas las orquestas de toda la quinta región, o de región de Valparaíso actualmente, y el Conservatorio Isidor Handel, me permitieron explorar este hermoso fenómeno de estudio que son las experiencias de adolescentes que participan en orquestas juveniles. Entonces vamos al marco teórico, y esto es importante que estén atentos, porque aquí yo evidencio que la música funciona, ¿ya? Que no es solamente un sonido y que no tiene un efecto. Desde pequeño yo empecé a investigar esto, ¿ya? Pero cuando fui estudiante de medicina, empecé a estudiarlo científicamente. A nivel físico, nosotros evidenciamos cambios neuroquímicos relacionados con la recompensa. Está principalmente en el área de toda la región dopaminérgica y serotoninérgica, que favorece el aumento de esos neurotransmisores, el placer sobre todo, el placer como el agua para el ser humano musical, se podría decir, tiene que ver también con el estrés. Por ejemplo, si ustedes le ponen una música de terror, ¿ah? Y la excitación, la inmunidad también se ve favorecida, ¿ah? Gracias a la música agradable y la afiliación social, ¿ya? Todo eso tiene que ver con lo físico, pero con lo neurobioquímico. O sea, hay evidencia neuroquímica que evidencia que paralelamente los sistemas neuroquímicos de la dopamina, los opioides, incluso analgésicos, el cortisol, disminuyendo el cortisol en las enfermedades principalmente de salud mental, la serotonina y la oxitocina como potenciadora también de la lactancia materna, la serotonina, ya les dije, como un neurotransmisor antidepresivo, favorece que haya más de 400 publicaciones y metaanálisis y revisiones que ustedes pueden encontrar en la Cochrane Collaboration, que es la principal revista y biblioteca que existe actualmente de medicina basada en la evidencia. No estoy hablando de medicina
algo así como esotérico, sino que estoy hablando de evidencia. Es tanto que en la Universidad del Paraíso, por un tiempo, tuvimos la posibilidad de contar con una musicoterapeuta, gracias a Sebastián, que estaba ahí en posgrado, y hacer un diplomado, ¿ya?, de musicoterapia y educación, ¿ya? Entonces salían los profesionales, generalmente eran profesores, y estudiaban esto, y nosotros conversábamos de esto, tratábamos de darles estas herramientas para que ellos pudieran seguir adelante con su teoría y estudio. A nivel mental y cognitivo, hay diversos estudios que han demostrado que la escucha y ejecución también mejoran los mecanismos de procesamiento de las habilidades de razonamiento espacial, de las habilidades matemáticas, del razonamiento simbólico, de las capacidades de visión espacial, de la memoria verbal, ¿ya?, de la inteligencia en general. Y como les dije, más de 27, porque estuve explorando hace poco y habían más de 40. Y también hay de revisiones de la Cochrane que evalúan el tema de la orquesta, pero en pandemia. Así que hay otras cosas nuevas que están apareciendo. Está girando la investigación. Y principalmente ayuda a nivel neuropsiquiátrico, en el Parkinson, en la depresión, esquizofrenia, ¿ya? Hay harto. A nivel social, principalmente lo que hablaba Micaela con respecto a la cohesión social, base para afiliación social apoya bastante. La ejecución conjunta de música, al promover y permitir la cohesión, estaría también abriendo la posibilidad de que los individuos logren afiliación social, como les dije, mejorando percepción de bienestar. Además de inclusión, es algo que favorece las orquestas, favoreciendo la integración de adolescentes vulnerables socialmente, ¿ya? Y a nivel espiritual, y este es uno de los plus que tiene esta tesis, que habla de lo espiritual como primera oportunidad, y gracias a mi tutor de tesis, porque mi tutor de tesis previamente se había titulado Medicina Familiar, porque hizo una analogía, ¿ya?, de la espiritualidad y la salud, y cómo se vinculaban, ¿ya? Y la música como tal le agrega valor y propósito a la vida. Ese, el propósito vital, la esperanza, el sentido de identidad, los sentimientos religiosos, la belleza estética y la trascendencia que emana de la música y conecta la música con el músico y con su escucha parlantes, habla de que hay un vínculo hermoso, ¿ya? Y el estudio realizado por obtención de fortaleza para superar la edad también hay para las enfermedades, por ejemplo, el cuidado paliativo, se usa bastante la música, y las dificultades de la vida diaria, ¿ya? Y es un recurso súper valioso, y es económico, vale más barato que el armonil, que la fluoxetina, que todas las marcas más caras. La espiritualidad siempre la van a tener ahí, y es solo encontrarse con eso. Tuve que evaluar también, para estudiar todo esto, tuve que meterme en todo lo que tiene que ver con el concepto de adolescencia, y principalmente una etapa de la vida que es bastante compleja, porque se caracteriza por cambios, adolece, físicos y psicosociales, biológicos, que conducen el tránsito de la niñez a la adultez. La OMS considera que la adolescencia se compone de 2 fases. En Chile hablan de más, pero para mi tesis yo tomé 2 fases, que son bastante diferentes. Entre los 10 y 14 años, la adolescencia temprana, y entre los 15 y los 19, la adolescencia tardía. Tuve que estudiar también el desarrollo físico, el de Tanner. Tuve que estudiar el desarrollo psicosocial de Piaget, de Howard Gardner, y el desarrollo espiritual de Fuller y Ken Wilber, para poder entender que también existen no solamente estados espirituales, sino que también hay una psicología transpersonal, que habla también que puede uno tener experiencias, ¿no?, transpersonales. Bueno, después voy a hablar un poco sobre eso, y que también se describe en otras artes. El tipo de investigación cualitativa, fenomenológico el diseño, el colectivo de estudio fueron los adolescentes que participaban en orquestas juveniles. La técnica fue entrevistas semiestructuradas, yo tenía un guión y le iba haciendo preguntas.
El plan de análisis, como ya les dije, fue un análisis de contenido, una malla temática y una categoría de análisis, que son las variables, como les dije yo, en los estudios más cuantitativos. Aquí están, entonces yo dividí en edad, sexo, vulnerabilidad y perfiles, ¿ya? Los dividí entonces en adolescencia temprana, hombre, mujer, si era vulnerable o no, si estaba becado, era vulnerable. Si eso me lo informó la asistente social de cada orquesta, porque también estaba vinculado, porque principalmente todos tenían ahí un acompañamiento también de esto, porque tanto en lo municipal como lo de ustedes y lo de la Orquesta Sinfónica Juvenil, las becas también están predestinadas para las personas más vulnerables. Aquí están, entonces, todas las personas que yo entrevisté, fueron 16, ¿ya? Siempre, eso también es otra de las cosas que no se puede permitir, es que yo no puedo hablar de una persona tal, del nombre y el apellido tal, pero les puedo decir que son 5, ¿ya? A 5 alumnos de la EPA que me ayudaron, ¿ya? Con su experiencia a poder mostrar esto, y lo van a ver ahora, ¿ya? Entonces, vulnerables fueron 7, no vulnerables 9. De etapa tardía es la que más encontré, ¿ya? No es fácil encontrar adolescentes de más temprana edad que toquen un instrumento, ¿ya? Por lo menos en esa orquesta, ¿ya? Quizás en orquestas infantiles sí, pero nosotros hablamos de orquesta juvenil y incluimos a los adolescentes, ¿ya? Entonces ahí podemos ver mis categorías de análisis fueron cambio en el estado de salud, habilidades interpersonales, experiencia subjetiva, corporacional musical y proyecto de vida futura, lo recalco. Y las categorías de análisis se dividieron en subcategorías. La experiencia subjetiva de evidencia corporacional musicales en conexiones entre la música y el cuerpo, música y emociones, música y los afectos, música y el entorno. Esto es súper importante porque lo mencionan como muy importante. Y por eso es que tiene que ver con lo comunitario, ¿eh? Y ahí aparece el tema de lo que se menciona como conversatorio hoy en día. Los relatos acerca de proyectos de vida futura, algunos hablaban de estudios superiores, algunos hablaban de trabajo, ¿ya? En la identificación de habilidades interpersonales, la subcategoría era afectivas, sociales, cognitivas. La identificación de cambio en la salud, algunos hablaban de físico, mental y emocional, espiritual, y ahí eso es como lo más conectado con la medicina, ¿ya? Pero la medicina familiar engloba más, estimado, y por eso que yo estudié medicina familiar, porque es la única especialidad que encontré que era más integral, que relacionaba al ser humano completo, ¿ya? Y por eso que me permitieron hacer esta tesis, porque no cualquier especialidad también la permite, ¿ya? Experiencias subjetivas de evidencia corporo-sonora musical. Aquí empezamos con lo más bonito del estudio. Atento, porque aquí viene lo que dicen ellos, el resultado, lo que yo encontré en la entrevista. Con respecto a las vivencias corporo-sonoras musicales, aquí una persona menciona: mientras ejecutaba una pieza con la orquesta sentí como una electricidad. Cuando me di cuenta que el violín estaba hablando, como una electricidad por todo el cuerpo, así, como a punto de desconcentrarme, pero concentrado así. Siempre, entre como que me caía y estaba firme. Una sensación muy extraña. Hay otra acá también que vincula no solamente lo corpóreo musical, sino que también lo de salud. Yo creo que es lo más importante de esta tesis. Lo puse como eslogan: cuando hago música me siento más feliz, ¿ya? Y nadie puede negar que la felicidad es sinónimo de salud integral. Otro: cuando estoy tocando en la orquesta siento como que estamos todos conectados, conexión, ¿ya? Y está todo relacionado, porque evidencia corporo-sonora musical lo relaciona también con espiritualidad. La conexión es uno de los conceptos de la espiritualidad. Entonces, está tocando uno allá, uno acá, y luego te responde el otro del otro lado, como si estuviera todo fluyendo dentro de la orquesta. Todos como ayudando a lo mismo, como si estuviésemos todos conectados telepáticamente, y se reía el adolescente. Las adolescentes en este caso. Es algo muy raro, ¿ya? Interesante la experiencia. Las debilidades personales. Otro de los verbatim, estos son verbatim, ¿ya? Así se le llama en los estudios cualitativos.
no sé si tanto de sociabilizar, pero por lo menos me ayudó a ser más seguro de mí, porque sentía que iba desarrollando una habilidad con la cual ya me podía ir defendiendo. No era solamente el niño con problemas de autoestima, como cuando pequeño, con problemas de autoimagen, el típico gordito, nerd, chico que tenía problemas para conversar y todo. La música me ha liberado mucho de los estereotipos. Otro, o sea, esto de pertenecer, por ejemplo, a una orquesta, y eso para ellos fue fundamental. Es un proyecto que se me ocurrió. Aquí hay otra persona. Pensé, se lo comenté a mi profesor de música, y él me está ayudando. Me está ayudando, ahora lo estamos redactando y se lo vamos a presentar a la directora. A propósito de un proyecto que estaba haciendo esta adolescente también y que la entrevisté sobre un festival de música chilena desde el 1940, donde organizó ella, esta violinista, este proyecto. Entonces también había la capacidad de sociabilizar, proyectarse, ¿ya? Y eran reconocidos también. Yo creo que hay otra persona. Yo creo que hay que todo esto se hace en contexto, ¿ya? Porque en momentos de estudio en mi casa, que también estoy tocando solo, a un nivel de concentración alto, hay un nivel de cuidado de concentración, cuidando lo técnico. Otro, cambios en la salud y bienestar. Aquí viene todo lo que es salud, ¿ya? Cuando me duele la cabeza, lo único que hago es escuchar música. Y se me pasa, aquí viene lo físico, los opioides, ¿ah? Pueden estar actuando aquí a nivel científico. Y no se me pasa con ninguna otra cosa. Y se ríe, ¿ah? Porque como que ninguna otra cosa, ni siquiera con paracetamol, dice, o cualquier cosa, y no se me va a pasar, porque más pienso que tengo dolor de cabeza, y más dolor de cabeza tengo, entonces si me pongo a escuchar música o a tocar, se me va al tiro, dice. Esto tiene que ser copiado textual, ¿eh? Esto es el lenguaje, yo no puedo cambiarlo, no puedo adecuarlo, no puedo cambiar tampoco la ortografía, es tal cual. Ya. Otra cosa, todavía como de repente siento como angustia y cosas así, normal, pero me pongo a tocar y se me va, o sea, la disminución de las sensaciones de angustia. Se va como para segundo plano, esto tiene que ver con lo también psicológico, con lo emocional. Siempre me pasaba que se acumulaba mucha tensión en la casa, porque a mi mamá y a mi abuela le encantaba discutir, y yo llegaba muy estresado, pero cuando me ponía a tocar trompeta, desaparecía por un momento. Esa sensación de estrés desaparecía, literalmente desaparecía, y decía que por 3 semanas no había ninguna discusión en la casa. Se reía. Cambio en la salud y bienestar. Otro. Todavía como que de repente siento como angustia y cosas así. Normal, pero me pongo a tocar y se me va. Se va como para un segundo plano. Siempre me pasaba también otro, que se acumulaba mucha tensión en la casa, porque a mi mamá y a mi abuela le encantaba discutir, y yo llegaba muy estresado. Pero cuando me ponía a tocar trompeta, ya se lo leí, y esa sensación de estrés desaparecía, literalmente desaparecía. O sea, para mí ha sido otra de los verbatim. O sea, para mí ha sido súper buena, porque igual yo antes tenía muchos problemas de depresión. Aquí aparece el desánimo como antecedente, y un cuadro depresivo que estaba previamente, no lo había dado, no se había dado cuenta. Y cosas así, porque me hacían bullying. Aquí aparece el tema del bullying en el colegio. Entonces no me adaptaba a nada. Entonces cuando entré a la orquesta me empecé a adaptar por fin como en un mundo en el que a todos nos gustaba lo mismo. Y como que no les importaba las diferencias que tuviéramos. Esta persona era una adolescente, mujer, que tocaba viola y tenía trastorno del espectro autista, Asperger, que finalmente fue totalmente sanado, según me decía la mamá. Nunca más tuvo una crisis después de haber ingresado a la orquesta. Otra persona, la música me sube el ánimo, pero no soy así como de andar así triste siempre, ¿eh? Otra persona que muestra ahí que lo físico también, lo de la Cochrane está también mostrando también su evidencia positivista. Esto tiene que ver con lo espiritual, ¿ya?
lo transpersonal. Estábamos tocando una de las obras favoritas de mi profesor de música en su funeral, miren, interesante. Yo sentí como si él hubiese estado parado detrás de nosotros sonriendo. Tuvimos como una gira, otra persona. Tocamos en distintos colegios. Me acuerdo de que tocamos una pieza, creo que era Bacanal, de Camille Saint-Saëns. Y yo creo que esa ha sido fue un momento que todos estábamos tan bien coordinados y compenetrados con la música entre nosotros. Esa ha sido de las mejores sensaciones orquestales que he sentido. Otra, en Mancera tocábamos la Sinfonía de Tchaikovsky. En cierto movimiento, justo en ese momento se puso a lloviznar y estábamos al aire libre y toda la orquesta sintió como un algo que fue bonito y también el público lo percibe y esos momentos de conexión son geniales. No es algo muy académico y que se pueda objetivar, pero se siente. Dentro de mi entrevistado también tenía un estudiante de medicina y me llamó mucho la atención también cómo él buscaba eso, buscaba también, dentro de lo académico se daba cuenta que la música siempre le había hecho bien. Y aquí les doy un pequeño preámbulo a lo que va a pasar, ¿no? Nosotros con el doctor Mario Pará, dándonos cuenta de que esta investigación es importante a nivel artístico, cultural, presentamos esto a la Revista Médica de Chile y ya estamos por lo menos aceptados para la editorial, ¿ya? Y bueno, ahí tenemos que empezar a esperar que nos contesten los editores, pero la idea es esto de presentarlo también, de publicarlo en la Revista Médica de Chile para tener más peso también y para poder apoyar más a los músicos de Chile y del mundo. Y Chile se transformó, porque después de esto nosotros nos damos cuenta de que si somos igual que Venezuela, ¿ya? Podemos llegar más allá de una simple orquesta en un barrio. Podemos hacerlo política, ¿ah? Como los venezolanos que le hicieron política pública. Entonces, a nivel, vamos a explicar principalmente este cuadro, ¿ya? Que tiene que ver con el paper que vamos a presentar con el maestro Parada, y principalmente muestra cómo la ausencia de políticas públicas universales de fomento a la participación artística de orquestas infantiles y juveniles operan como mecanismo correctivo de la ausencia de políticas, ¿ya? Y las orquestas juveniles estarían ayudando a apoyar que en algún momento, a nivel de educación o a nivel de políticas públicas y protección social, se puedan hacer, por ejemplo, una orquesta en cada fundación del Sename, todavía existe el Sename, todavía no se ha cambiado totalmente, que favorezca la cultura y valores de los niños desde ahí, ¿ya? Entonces también el valor y la apreciación de la salud anclada en el sistema cultural individualista y mercantilizado y competitivo favorecería la concepción de una salud estrecha, ¿ya? Y eso es porque se centra en la enfermedad de nuestra salud, lamentablemente. En cambio, en otros países, la promoción de la salud es más importante. Ese es nuestro gran problema. Promocionamos tan poco, la gente puede vivir, piensa principalmente en su enfermedad y llegamos tarde. Llegamos, como decía el doctor Parada. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la orquesta? Que fomenten la cohesión social y capital social. Que modifiquen al adolescente en el impacto, en equidad, en salud y bienestar. Que cambien el estilo de vida de factores biológicos, que cambien los factores psicológicos, como ustedes vieron en la entrevista. Que a nivel del sistema de salud, todo esto no sea un obstáculo para ver prácticas artísticas culturales como ahora, que nadie puede ver un concierto, que no podemos lamentablemente, estar en un bar ahora, si estamos en fase 2, escuchando a un músico cantando. ¿Ah? ¿Por qué? Porque puede contagiar de COVID. ¿Ah? Entonces, todos esos mitos
nosotros los vamos a apoyar para que puedan eliminarse, porque todo eso es súper relativo, es relativo. Entonces, como conclusión, el objetivo es analizar el significado que ha tenido en la vida de los y las adolescentes el participar en una orquesta juvenil y qué vínculo se establece con su salud. Como conclusión es que los y las adolescentes significan la experiencia de participación en las orquestas juveniles como un momento de cambio significativo en sus vidas. Desde el análisis, este significado se traduce en la transformación de la relación con sus cuerpos, se traduce en la transformación de la relación con sus cuerpos a través de la experiencia musical, la incorporación y desarrollo de habilidades interpersonales que modifican la relación de los y las adolescentes con ellos y ellas mismos y con su entorno, la articulación de proyectos de vida futura y cambios en su estado de salud y bienestar, tanto física, mental, emocional y espiritual. Objetivos específicos. Analizar las experiencias subjetivas de las vivencias corporo-sonoro-musicales por los y las adolescentes en su participación en las orquestas juveniles y su vínculo con la salud y bienestar físico, mental y emocional y espiritual. Para los y las adolescentes, como conclusión, la ejecución musical significa una experiencia gratificante que les vincula con emociones positivas y con instancias de enfrentamiento o reducción de estrés. Respecto a los otros espacios no vinculados con el aprendizaje musical, respecto a los otros espacios entonces no vinculados con el aprendizaje musical, como la escuela y el hogar, que se caracterizan como problemáticos, vamos a mostrar que también para ellos es fundamental, ¿ya? Es parte del aire. El objetivo 2, analizar las habilidades interpersonales identificadas a partir del ingreso a las orquestas juveniles, en adolescentes que participan en ellas en la quinta región y su vínculo con la salud física, mental, emocional y espiritual, ¿ya? Aquí este es el final, la conclusión final. Los y las adolescentes desarrollan y potencian sus habilidades afectivas, emocionales, que les permiten lograr mejoras tanto en el plano individual como social. En el objetivo 3, analizar los relatos de las y las adolescentes que participan de las orquestas juveniles en la quinta región sobre sus proyectos de vida futura y vincularlos con su salud y bienestar físico, mental, emocional y espiritual. Tenemos como conclusión que la participación en orquestas juveniles se torna para los adolescentes como un recurso para el planteamiento, formulación de proyectos de vida futura y también para la persistencia en su concreción. En el cuarto, analizar los cambios en su salud y bienestar físico, mental, emocional y espiritual que identifican sus relatos, los y las adolescentes que participan en orquestas juveniles de la quinta región, a partir de su ingreso a estas organizaciones musicales. La participación en orquestas juveniles es percibido por los adolescentes como una instancia que produjo transformaciones en la salud de los ámbitos físico, afectivo, emocional, mental y espiritual. El ámbito de mayor percepción de transformación era el salud afectivo-emocional. La habilidad de la ejecución musical, esto acercaba a las adolescentes a experimentar en sus propias ejecuciones cambios en sus estados de ánimo, bajo, junto con momentos de conexión con la paz interior, que les permiten enfrentar desde disgustos menores a situaciones problemáticas al interior de sus hogares. Y la última, el último objetivo, identificar y analizar diferencias y similitudes en los relatos de los y las adolescentes sobre su participación en orquestas juveniles según etapa de adolescencia, sexo y situación de vulnerabilidad. Las conclusiones son las siguientes. La etapa de la adolescencia, orden metodológico, proceso de conocimiento y reconocimiento de sus propios cuerpos y de las experiencias que les suceden en la etapa. Solo en los relatos de los adolescentes en etapa tardía emergieron los relatos relacionados con el cambio en la salud y bienestar espiritual. ¿Por qué? Porque tienen un desarrollo del lenguaje, ¿ya? Pero también tiene que ver con que en general los menores de 14 estuvieron algunos con sus padres, ¿ya? Principalmente por un tema de bioética, estaban ahí y posiblemente se vieron un poco, quizá un poco tímidos a presentar lo que les pasaba. Pero se pueden hacer otras metodologías más lúdicas en la entrevista, incluso también los profesores podrían ayudar a un posterior estudio en diferencias también ya de estos aspectos, pero a nivel lúdico.
Diferencias por situación también de vulnerabilidad ocurrieron en la tematización de la ejecución musical como recurso económico, que no fue planteado por los y las adolescentes que no se encontraban en situación de vulnerabilidad al momento de ingreso a la orquesta. Y las vivencias corporales musicales, las habilidades interpersonales, los cambios en la salud y bienestar se presentan sin diferencias importantes en adolescentes con y sin situación de vulnerabilidad al momento de ingreso a las orquestas musicales. Como sugerencia, ¿ya? Incorporar al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio los lineamientos de salud en todas las políticas, para crear conciencia respecto a su rol en la desigualdad en salud y bienestar y la repercusión de sus decisiones sectoriales para la equidad de salud. 2. En el marco de la atención primaria, que es el tema en que trabaja el médico de familia, se propone que los profesionales de salud y particularmente los médicos de familia indaguen en las actividades artístico-culturales que realizan los y las adolescentes, gestionando o realizando catastros para encontrar posibles activos que puedan favorecer la promoción de la salud de la población del CESFAM. Como comentarios finales, es importante preguntarse en futuras investigaciones por el caso de niños que no cumplen con esos mínimos, quedan excluidos de la participación cultural. Si es así, ¿cómo hacerse cargo de la inclusión de la participación cultural de niños que pertenecían a sectores que tienen una barrera de entrada que las orquestas juveniles no estarían derribando? ¿Estarían las orquestas juveniles generando inclusión social para algunos sectores de adolescentes, pero generando y perpetuando exclusión para otros? Es importante en esta investigación recalcar también que el desarrollo de habilidades individuales y sociales que los y las adolescentes desarrollan en el interior de las orquestas juveniles es posible porque las orquestas configuran para los y los adolescentes un entorno de seguridad y protección. Eso sería la base, estimados, para que las habilidades puedan ser desarrolladas y lo que debe seguirse investigando. Como proyecciones futuras, ya a nivel de esta tesis, dada la evidencia internacional, entonces, estimados, sobre el impacto de la participación artístico-cultural en salud y bienestar de las personas, es necesario abrir el diálogo, que ojalá pueda ser rico en los minutos que quedan. Y trabajo intersectorial entre el Ministerio de la Cultura, el Arte y el Patrimonio, para trabajar en conjunto por el mejoramiento de la salud y el bienestar de las personas desde un ámbito no tematizado en Chile como lo es la participación artístico-cultural. También facilitar una instancia de participación artístico-cultural de nuestros adolescentes en cada centro del Sename, como les decía, y en cada CESFAM. Ojalá que un CESFAM estuviera al lado de una escuela pública o un liceo público, donde pudiéramos también tener una orquesta, que pudiéramos enlazar una ficha CLAP, que es una evaluación de salud de adolescentes, en combinación con un ensayo en un CESFAM. Ese es mi proyecto que tengo ahí en la mente todavía y que todavía no lo he podido lograr, pero algún día lo lograré. Organizados por los encargos de promoción y los profesionales integrales, y entre ellos el médico de familia, complementándolo con el control del joven sano o ficha CLAP, ¿ya? Saludos y agradecimientos principalmente a mi familia, ¿ya? Principalmente a mi esposa, a mis 2 hijos, por acompañarme en este camino de aprendizaje y crecimiento, a la Escuela Popular de Arte de Achupaya, a la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles, al Conservatorio Isidor Handel, y a los y las adolescentes que fueron entrevistados y a sus familias que lo permitieron, a mi tutor, doctor Sebastián Fuentes Pulse, y al doctor Mario Pareda Lescano, por aceptar ser profesor, también lector de esta tesis, y co-construir en una primera etapa esta investigación. Y al chileno Jorge Peña Gen por su visión de futuro y entrega. Muchas gracias por co-construir, y esto es una de las cosas que escribí al final de la tesis, por co-construir nuestras vidas vinculadas la música, nuestra salud y el bienestar colectivo e individual. El autor. Ahí están mis hijos tocando batería, ¿ah? Ya están más grandes, 1 año, y el pequeño 3 años, mi señora, y ahí estamos en la tesis con el doctor Mario Parada cuando presenté para el magíster. Ahí está mi tutor de tesis, la musicoterapeuta Patricia Layana, Renatito que tenía 1 año ahí, ¿ah? y mi señora. Ahora algo pequeño, algo nuevo. Un regalo. Orquesta en pandemia. Investigación. Se abre una nueva línea de investigación que indaga sobre la transformación, ¿ya? Y adaptación de estrategias de enseñanza. Acción. Lo fenomenológico, la experiencia y significado de la experiencia. Hay investigaciones entonces con respecto a las orquestas en pandemia, ¿ya?
Y también hay investigación con respecto a las orquestas y principalmente las concepciones de cómo aprender, cómo en casa, ¿eh? Desde la casa, cómo enseñar. Eso se está investigando, cómo es mejor la enseñanza a través del Zoom, ¿eh? O de la videollamada. Y aquí dejé 3 artículos, ¿ya? Que son fundamentales, porque los 2 primeros papers que ustedes ven acá, ¿ya? Que son las láminas, son investigadores sobre la transformación en el ámbito de la enseñanza y ejecución musical, ¿ya? Así que para que las puedan ver después. El último, el tercero, es, para que lo lean después, es en una editorial de la revista de Sociología del Laboro, donde se publican algunos artículos sobre la situación de los trabajadores del arte en la pandemia. Y ahí también tiene que ver otra cosa, que es cómo ellos se han reinventado y también que lamentablemente han sido uno de los trabajos, uno de los grandes profesiones, yo diría que tanto tienen que estudiar el músico y que ha sido lamentablemente mayormente vapuleado, mayormente afectado. Económicamente no hay recursos para los músicos actualmente. Muchos músicos están en sus casas, no pueden hacer música y es una pena, porque es como el aire para esas personas que aman la música y dieron su vida también por ser felices con la música. Y eso, pues, estimados, espero que Chile se transforme. Doy pase entonces al maestro Ignacio Carvajal, que fue, además de amigo, compañero de la Orquesta Sinfónica Juvenil, a lo mejor no le ha contado, pero fue mi compañero y gratamente nos encontramos en esta ruta también que quiere sanar esos músicos que han quedado ahí, lamentablemente por la pandemia, excusados de lamentablemente no poder seguir adelante en la música. Eso, estimado, y muchas gracias por la oportunidad. Muy bien, Claudito. Muchas gracias. Gracias a usted. Agradecido porque, bueno, no solamente el interesante estudio que hiciste y la notable exposición, felicitaciones a ti y a Mario porque, bueno, fue muy completa, muy humana también, no solamente con datos de la investigación misma, poco común en Chile y claramente faltan más estudios de este tipo, ojalá que sigan pudiendo desarrollarlo, así como ya nos hicieron un adelanto, y que no se queda en lo teórico, sino que también propone y proyecta propuestas, sugerencias y soluciones en el área, así que muy valioso, muy valioso. A continuación, como les había señalado vía chat también, lo refuerzo ahora, queda abierta la posibilidad de hacerle consulta directa a Mario y Claudio sobre sus exposiciones o algunas dudas que puedan surgir en relación a estos temas. Pueden indicarlo por chat o pueden también seleccionar ahí, levantar la mano tanto en los participantes, el botón de abajo, como también en las reacciones. Así que ya han llegado algunas consultas, se las voy a ir transmitiendo. Puede ahí cualquiera de los dos empezar a desarrollar algún aporte en relación a esas consultas. La primera, Paulina Droguet, dice, ¿se ha visto alguna edad que sea recomendable para niños y adolescentes para que se conecten con la música y un instrumento para generar cambios como los que han descrito? Mario, Claudio. Si hay alguna edad específica o recomendada para que los niños o adolescentes se puedan conectar con la música y desarrollarse en un instrumento y buscar estos cambios o beneficios que ustedes señalan a través de sus exposiciones. Claudio tiene que contestar aquello. Disculpe, pero tuve que conectar la batería y no pude escuchar. ¿Me lo puede repetir? Sí, Disculpe. perfecto. Si no, se iba a acabar y me iba a ir. Claro. No, dice Paulina Droguet que si existe alguna edad recomendable para niños o adolescentes para que se conecten con la música y algún instrumento específico y generar así los cambios que tú y Mario señalan en sus exposiciones. ¿Algo que ustedes hayan visto en estudio o que recomienden de su experiencia para eso? Aquí, para responder esa pregunta, le tengo que agradecer al maestro Rosas, que también está por ahí, Jorge Rosas, porque él me enseñó que no solamente hay el tema del instrumento tiene que ver con el aprendizaje de los niños,
tiene que ver con que sea una experiencia lúdica. El niño, tú no le puedes enseñar a un niño pequeño, a seguir las pautas de que enseña un profesor que es rígido, que quiere técnica. No, eso no va con los niños. Entonces, la música tiene que ingresar como un juego, ¿ya? Y como un juego que él va explorando. Exploración musical podemos hablar en los niños más pequeños, los preescolares sobre todo. Podemos hablar de los preescolares que empiezan a explorar ya como ustedes ven ahí en la pequeñina, aunque tiene sangre de músico, pero es de 1 año, ¿ya? Entonces, esta chiquitita, ahí está. El ritmo es lo primero que parte como eje fundamental desde la gestación, con los latidos de la madre, con el ritmo también, que nos ayuda también a recordar que somos humanos y que estuvimos en momentos más difíciles que esto, cuando nos perseguía el diente de sable, por ejemplo, o cuando nos perseguían, o en otros lados, cuando si tú no escapabas te comían. El cortisol también está incluido en nuestro desarrollo del oído desde los 28 semanas. Eso dicen los estudios, aproximadamente a las 28 semanas el oído ya empieza a desarrollarse en la gestación. Por lo tanto, ya habla del ritmo. O sea, que estamos hablando de que la música, la conexión está antes. Por eso que partió el efecto Mozart. Y por eso que le hablo del efecto Mozart, porque el efecto Mozart es el principal, yo diría que el principal puntapié, porque después se dan cuenta que no es solamente Mozart. Pero Mozart, ¿qué es lo que tiene Mozart? Este músico maravilloso, que era genio al mismo tiempo, que gracias a la sonata Kegel, ¿ya? 448 para 2 pianos en re mayor, que la tocó mi amigo también David Castillo, ahí que también está, ahí que en una de las presentaciones que hicimos también en el Hospital Van Buren, fue la primera presentación que le presenté a los médicos, me lo pidió pediatría en ese tiempo, y cómo los niños a los 4 años pueden crear un concierto de piano. O sea, si tú estimulas a un niño a tocar el piano, en ese tiempo no había pantallas, entonces lo único que se entretenían era en el piano. Entonces Leopold tendría que haber tenido arriba a lo mejor al pequeño Mozart, y ahí él experimentaba hasta que llegó a experimentar demasiado y creó conciertos. Entonces, eso es lo que me gusta de la música, porque la experiencia es fundamental. Por lo tanto, yo les recomiendo que dejen experimentar a sus niños, y para tener, en el momento en que ellos muestren disciplina, un poquito más de orden, y ellos quieran, porque si no lo van a dejar, y se enamoren de un instrumento, escúchenme bien, se enamoren de un instrumento, déjenlo probar con ese. Si se enamoran de otro instrumento, probar con ese, hasta que se casen con ese instrumento. Yo me casé con la viola, ¿no? Pero ustedes se pueden casar con el piano, se pueden casar con la guitarra, depende, el corazón les va a fluir, ¿ya? Y gracias a la viola, por la pasión que tenía, y conocí también a mi señora me conoció tocando viola, ¿no? Entonces, si se fijan, el vínculo está totalmente en el amor, en el amor y la pasión, la motivación, la dopamina y el amor a la música es más potente que cualquier otro estudio, ¿ya? Por lo tanto, se dieron cuenta que el efecto Mozart no era tal, sino que es lo más importante es para la persona que quiere ser feliz, es que escuchar la música que más dopamina, más serotonina le genera. Puede ser una canción del marido, puede ser una canción del hijo, puede ser una canción de, no sé, pues de Ennio Morricone, lo que sea. ¿Por qué? Porque se investigó. Esto se probó a nivel de resonancia por difusión, y ahí se demostró que aumentaba la dopamina en ese lugar, con un antagonista de la dopamina, y cómo se prendía esa zona del cerebro, y cómo se secretaba la dopamina, y cómo se secretaba en otras zonas, con otro color, con otro marcador, mostraron cómo aumentaba la serotonina. Y los musicoterapeutas también dominan mucho ese tema, y creo que ellos son mucho más cultos en responder el tema de los niños, ¿ya? Pero por lo menos les puedo decir que ya Mozart
hizo un concierto a los 4 años, y no tenemos que subestimar a los niños. Sacarles la pantalla y quizás a lo mejor se entretienen más con un piano. Entonces, a explorar y a no angustiarnos con la pandemia, y potenciar la música, los niños y las artes. Eso. Y gracias por la pregunta. Perfecto. Bueno, curiosamente, bueno, algo que también ha sido, como dices tú, explorado, lo que es exploración musical, es algo que se contempla a nivel EPA y precisamente va enfocado a niños en su temprana edad, para que vayan acercando a la música, para que vayan descubriendo esto mismo que señalas tú y, bueno, se casen el día de mañana con instrumentos en la medida que van musical, efectivamente descubriendo quiénes son y cómo les puede ayudar la música o ese instrumento puntual a desarrollarse como persona. Así que efectivamente por ahí va la cosa, creo también. Hay varias otras consultas. Mira, aquí dice, ¿cómo puede mejorar, en tu opinión, la salud, la música terapia? Si es algo importante a considerar dentro de lo que es el tema en Chile. Y claramente, al parecer, esto está un poco desarrollado. Si pudiera referirse a alguno de los dos, en su opinión, sobre el tema. Ya. No sé si el doctor Mario quiere decir algo. No, ya. Principalmente yo tengo la experiencia de estar en un grupo de musicoterapeutas porque ellos son muy bondadosos, porque yo soy médico, ¿ya? Pero no soy musicoterapeuta. ¿Ya? Los musicoterapeutas tienen su grado, tienen su estudio en una universidad específica. Yo he estudiado la música en su esencia, en lo físico, en lo mental, en lo emocional, en lo psicoemocional, lo sociológico, pero un musicoterapeuta tiene que estudiar, tiene que saber cómo introducir la música, idealmente que sea de forma vívida, de forma música en vivo, porque es diferente. Y hay musicoterapeutas, por ejemplo, que ayudan a usuarios con trastornos del espectro autista muy bien. O sea, la comunicación del espectro autista, por ejemplo, el autismo ya de bajo funcionamiento, es imposible casi con un niño. Pero hay estudios de que el musicoterapeuta ayuda a los papás a comunicarse con él a través del piano. Entonces, depende de lo que toque el niño, es como está. Y lo compensa en sus crisis. Por lo tanto, la musicoterapia actualmente en Chile, lo único que hay desarrollado en Chile, en el posgrado del postítulo, lo más desarrollado que hay ahora es en la Universidad de Chile, ya en la Facultad de Artes, que también me invitaron a presentar con el doctor Sebastián Fuentes para mostrar qué había encontrado yo de la evidencia, de lo positivista, ¿eh? Que tiene que ver con los niveles de los dopamina y todas esas cosas, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es integrar, ¿ya? Y darle herramientas a esa persona a cómo comunicarse con ese lenguaje y hacerlo terapia, ¿ya? Hacerlo rehabilitación, hacerlo conexión con ese adolescente, con ese niño que está enfermo, o ese adulto que está enfermo, que está con una depresión severa. También existe la poesía, la poesía también está como una de las técnicas, como el doctor maestro también que ayudó a Sebastián Fuentes en la tesis, el doctor Weinstein, ¿ya? Luis Weinstein, él tiene unos terapeutas poéticos, ¿eh? Y ellos ayudan también a personas para que ellos escriban sus poesías y se expresen. Entonces, el arte y también el arte terapia y todo eso. Entonces, ojalá que existieran más arte terapeutas y que realmente nos valoraran, ¿ya? Como un médico que receta una sonata de Tchaikovsky o una sonata o una derivación a un musicoterapeuta sea tan importante como una derivación a neurología, o más feliz. Exacto. Perfecto. Miren, les estoy anotando por orden de que han ido levantando la mano, así que no se desesperen, vamos a ir cubriendo sus preguntas. Voy a darle la palabra en este momento, porque también me está pidiendo la palabra Michaela William.
Ella, bueno, es musicoterapeuta, podría decirnos quizás algo respecto de eso, y también tiene una pregunta que a continuación de lo que pudiera opinar también voy a plantearles para Mario y para Claudia. Bueno, sí, contarles que, bueno, después de haber fundado la escuela, haberla dirigido 10 años, tuve la oportunidad de estudiar musicoterapia en Frankfurt y, bueno, también motivado por todo lo que había experimentado en la escuela, de esta experiencia del potencial de la música en la vida de las personas, de las comunidades. Y bueno, ahí me encontré, porque hoy en día, o sea, yo tengo claro en la escuela, no estamos ofreciendo musicoterapia así terapéutica. Ya yo hice una vez un proyecto como un grupo experimental por un tiempo, pero en sí la fuerza de la escuela es que ahí participan niños y jóvenes, bueno, de lo cual algunos sí tienen problemas de desarrollo, tienen problemas, incluso capacidad diferente, pero la fuerza o el potencial de la escuela consiste en que ahí participan por el interés por la música y también le hace muy bien encontrar ahí a sus amigos, personas que comparten los mismos intereses, sin ser considerado el joven de Asperger, el joven que ya, igual nosotros, claro, obviamente tenemos también un asistente social, estamos viendo ahí cómo podemos asesorar a las familias, pero creo que la fuerza existe, o sea, es que estos jóvenes ahí se sienten como jóvenes donde pueden participar y sentirse como seres humanos y que no existan como esa diferenciación. Por ejemplo, hace mucho sentido un movimiento que se llama Community Music Therapy, COMT, que nació por experiencias así como singulares en Sudáfrica, en Inglaterra, en todas partes del mundo, donde musicoterapeutas se dieron cuenta que, por ejemplo, un paciente con que estaban trabajando entre 4 paredes, un músico pianista esquizofrénico, se estaba preparando, o sea, estaba retomando como el gusto de hacer música y se preparó para dar un concierto para la comunidad. Y ahí, realmente con esa conexión nuevamente con el, fuera de la sala de terapia, se generó todo un movimiento, o sea, de efectos sociales, y ahí se dieron cuenta que solamente no se trata de tratar al paciente, sino que la sociedad en sí, o sea, que la música tiene una fuerza para hacernos bien como sociedad. Y ahora en pandemia nos damos cuenta qué pasa en las sociedades cuando se nos quitan esa posibilidad de compartir en la música, ¿ya? Ese es un tema que les quería comentar. Y lo otro, Claudio, comparto mucho todas tus conclusiones, o sea, y también veo todos los aportes del señor, bueno, de la Orquesta Juvenil, el movimiento, lo que se ha tratado de hacer en Chile para crear acceso para niños y jóvenes, participar en orquesta y todo, pero creo que o sea, nos falta mucho todavía, muchísimo reconocimiento y conciencia para que exista futuro un programa estatal que reconozca la importancia de que existan escuelas de música, o sea, orquestas juveniles, pero también escuelas de músicas, porque en Venezuela existen los núcleos, ya a nivel de comunidades, de pueblos, así, a nivel de base, en todo el país, y de ahí mandan a los más interesados, así como les dan la oportunidad para participar en un nivel regional, en un nivel nacional. En Chile, bueno, nosotros somos reconocidos de escuela artística desde el año 2000. Hemos participado en toda esa, bueno, en esas capacitaciones que hubo en su tiempo. Hoy en día el programa de escuela artística ya no es lo que era antes, o sea, se ha abierto a todo el mundo, ya no hacen capacitaciones. Existe un fondo, sí,
pero hace falta una preocupación por parte del gobierno de asignar recursos, capacitaciones, crear una red. En Alemania existe una red de escuelas de música porque existía también una presión de que todas las escuelas de música tenían que convertirse en escuelas con alumnos propios, o sea, estatales. Nosotros como EPA tomamos la decisión que no, porque trabajamos en el vida, o sea, en horarios extraescolares, y ese espacio es muy valioso para los jóvenes porque es fuera de su escuela, se generan otro tipo de relaciones y cosas. Bueno, yo creo que hace falta hacer más investigaciones, esas conexiones entre el Ministerio de Cultura, Arte y Patrimonio y el Ministerio de Salud, hacer más foros como esto, porque realmente que estamos lejos. Nosotros como escuela, por ejemplo, no sabemos, o sea, un programa que nos financia este año, para el otro año ahora va a dejar de existir, ¿ya? El PAOK, tal como está, o sea, va a seguir existiendo, pero va a ser abierto a instituciones con fines de lucro. Entonces estamos muy inciertos qué va a pasar, y por eso planteamos también o sea, empezamos una campaña de captación de padrinos, tanto en Chile, Alemania, Luxemburgo, porque pensamos que con un compromiso de solidaridad entre las de donaciones privadas, a lo mejor eso puede ser una salida para poder mantenernos en el tiempo. Así que yo creo que vamos a tener que hacer más foros así, más investigaciones y ya. Buscar Gracias, también. Micha. Sí, eso. ¿Hay más preguntas, Javier? Para seguir el orden, creo que David Castillo. Sí, David Jasman, nuestro profe de piano en EPA. Adelante, David. Ahí creo que ya puedes activarlo, ¿no? Tratemos de ir a hacer las consultas concisas y así logramos captar más preguntas para que claramente no sé si vamos a poder cubrirlas todas, pero sí las que más se puedan dentro de los tiempos que nos quedan. Perfecto. ¿Se escucha? No sé si se escucha bien. Ya. Sí. Sí, primero que nada, agradecer a los presentadores, a Claudio León y el doctor Parada, y un excelente trabajo, interesante que debemos cada uno quizás profundizar también, y también hacer interiorizarnos en esto, porque también amamos la música, es un hobby, nos gusta, disfrutamos. De hecho, esta misma reunión permite eso, permite una armonía, por decirlo de alguna manera. En realidad quería hacer un comentario al respecto de la orquesta juvenil. ¿Y por qué es eso? A raíz de una experiencia, voy a ser corto así, no tan largo. Pero antes que eso, es hacer el comentario que finalmente lo que yo he visto es que los jóvenes, niños, en los barrios, ¿cierto?, más vulnerables, que están con temas de las drogas y las cosas que ya conocemos y sabemos que está hace muchos años, finalmente lo que buscan, nosotros lo asociamos con la música, ¿cierto? Pero dentro de eso de la música hay otras cosas, sino que ellos buscan sentirse amados, sentirse aceptados, buscan apego, buscan refugio, buscan el abracito ahí de quizá la niña o el niño que no tuvo un papá o no tuvo una mamá, por ejemplo, va a buscar eso en algún lugar. Entonces, en la música ahí actúa, es interesante porque lo que es la orquesta involucra eso. ¿Y por qué comento eso? Porque yo tuve una experiencia corta cuando participé en la orquesta en Viña, fue hace muchos años, sí, y participé en los campamentos de Mancera. El tema es que, claro, en mi caso, pianista, entonces en una orquesta era un poco extraño, pianista en la orquesta tocando las obras que son para instrumentos convencionales de orquesta, que son las cuerdas, ¿cierto?, las flautas.
Pero para mí, yo entré a esa orquesta buscando otra cosa. Yo quería conocer lo que se vivía dentro de la orquesta, esa comunicación con los integrantes, esa interacción. Y fue muy rica, muy entretenida, porque tuve la posibilidad de conocer orquesta en Valdivia, conocer chicos en Valdivia, donde se armó dentro de lo que era el repertorio de presentación. Armamos un grupo, una banda de jazz con chicos que yo nunca había visto, que no conocíamos, y funcionó, y fue excelente. Y eso es algo que me marcó de muy chico. Y por eso, a raíz de eso, en realidad no la pregunta, sino que ¿cómo sería posible dentro de la orquesta agregar el hecho de que, porque orquesta juvenil, quizá alguien que toca guitarra, ese chico que está al frente en el barrio, que está drogándose, por ejemplo, o no sé, no quiero criticar ni hacer juicios de nada, pero es un joven que está vulnerable, toca guitarra. Entonces, al lado de él está la orquesta juvenil. No se va a sentir probablemente partícipe de la orquesta, por el concepto que tenemos de orquesta. No sé si me doy a entender un poquito. Entonces, ahí está lo que quería agregar. Que, también sería interesante que pudieran ser partícipes aquellos instrumentistas que no son como los clásicos que nosotros que conocemos como es una orquesta. Ahora, lo interesante de esto es que la escuela, la EPA, tiene eso, que yo lo he visto muchos años, que en presentaciones participa el guitarrista, participa el teclado, entonces eso lo hace interesante, pero sería interesante hacerlo más macro eso, ¿entiendes? Como a nivel, porque está siempre esa separación de como la orquesta es lo clásico, y la música popular es aparte, ¿entiendes? Entonces, igual puede ser que una orquesta clásica involucre una guitarra eléctrica, con distorsión, o no sé, o percusiones, como salir como de lo atípico que uno tiene como concepto de orquesta. En realidad, ¿David? eso. Sí. Sí. Y ahí, sí, bueno, sí. En realidad es como un comentario que quería hacer, un aporte, ¿cierto? Más que una pregunta. Claro, un aporte, ya, okay. En realidad un aporte. Eso. Sí. Ok. Bueno, efectivamente, como dices tú, la EPA ha tomado eso, y lo bueno es que también a través de sus distintos ensambles da esa oportunidad a los niños. Y bueno, también el hecho de que es algo que podemos rescatar todos, creo yo, que nuestra cultura, nuestras artes en pos de la salud podrían tener un sello, que también es algo que hemos intentado con la EPA, de darle un sello latinoamericano, música chilena, un aporte desde aquí al mundo, porque tenemos mucho que decir acá. Efectivamente, no solamente este concepto de buen vivir que nace quizás más como lo estamos conociendo desde Bolivia, Ecuador, y bueno, ha ido creciendo, pero ahora quizás a través de la música también podemos darle un sello y un foco distinto, y instituciones como la EPA, y ojalá a través de políticas públicas pueden hacer mucho al respecto. Tenemos como 3-4 preguntas más, y yo creo que con eso podemos ir cerrando por el tiempo. Mariela Tapia. Javier, ¿está habilitado para que hable Mariela? Ahí está. Ahí sí. Ahí sí. Hola, yo soy Mariela Tapia y soy trabajadora social, y llegué recién este año a la Escuela Villa Independencia, así que somos vecinos, pero conozco el sector. Y más que pregunta, quería hacer unos comentarios, los voy a hacer bien breves para no quitar tiempo. En primer lugar, bueno, darles las gracias por haberme invitado a participar de la presentación de los resultados de la investigación, y señalar que considero que es muy importante que se generen este tipo de investigaciones que fundamenten de manera científica, ¿cierto?, con la rigurosidad como de un método de investigación, conclusiones que muchas veces quienes trabajamos con jóvenes ya instruíamos, ¿cierto? Entonces yo creo que los que trabajamos con jóvenes ya nos habíamos dado cuenta hace rato el impacto positivo que puede generar no solamente la música, sino que el arte y el deporte también en la vida de un niño, una niña o un joven. Así que desde ese ámbito me parece muy positivo, y también me parece muy positivo que la investigación venga también desde el área de la salud, cuando muchas veces observamos que niños y niñas con algunos de los diagnósticos que ustedes ya han mencionado, como hiperactividad o Asperger, la primera alternativa de tratamiento que surge es la alternativa médica, y muchas veces esa termina siendo el único tratamiento. Por lo tanto, me parece que es fundamental que experiencias como la musicoterapia o la arteterapia se puedan ir instalando cada vez con más fuerza en los procesos de atención de nuestros niños y niñas,
idealmente incluso que tuvieran cobertura en salud. Ojalá en algún momento se pudiera generar código FONASA, un código de ISAPRE, no sé, para que pudiera tener una cobertura y asegurar este tipo de atención. Lo otro que quería comentar es que, tal como ustedes también lo habían adelantado un poco, el acceso a la cultura, a la expresión artística y musical es muy baja. Yo, a partir de la encuesta que aplica Junaep todos los años en distintos cursos, y yo que la he aplicado por muchos años en primero medio, he podido constatar que la participación en actividades artísticas y culturales de los jóvenes es bajísima en nuestros establecimientos municipales, por ejemplo, que es como el área que yo conozco. ¿Qué es lo más cercano a la música, por ejemplo? La participación en las bandas de guerra. Ya, ahí hay un poquito más de participación, sobre todo cuando los establecimientos cuentan con bandas de guerra, los jóvenes dicen, ah, sí, yo participo en esto, pero que asistan a ver una obra de teatro, que vayan a los conciertos de verano, por ejemplo, en la Quinta Vergara, eso prácticamente no se observa en los jóvenes de... yo trabajé 6 años en el Liceo Industrial, entonces les cuento como un poquito de esa experiencia, eso prácticamente no aparece. Pensando que los conciertos de verano, bueno, ahora no en el tiempo de pandemia, pero se realizan en Viña por mucho tiempo y hay invitaciones gratuitas también, pero los jóvenes prácticamente no asisten a ese tipo de expresión. Y lo último que quería comentar es que también ustedes lo comentaron, qué pasa con la música y las artes en la educación, ¿cierto? En tanto la educación básica como media. Es lamentable ver que prácticamente todos los años hay una pelea por aumentar las horas, ¿cierto? Actualmente los niños tienen 2 horas de música, 2 horas de arte o tecnología, y en tercero y cuarto medio esas horas muchas veces desaparecen. Entonces, claramente hay una sobrevaloración de toda la enseñanza científica, o sea, matemáticas lo vemos con 6 horas, 8 horas, biología, química, y todo lo que tiene que ver con arte o con humanidades, por ejemplo, con lo que es filosofía. Se ve, ¿cierto?, que todos los años hay como una pelea en que no se quiten esas horas. Entonces, hay un desafío ahí que es muy importante, que es aumentar la oferta, aumentar la posibilidad de disminuir esas barreras que comentaba Claudio, ¿cierto? Esas barreras que todavía existen para que nuestros niños, niñas y jóvenes puedan acceder, no solamente, idealmente, por ejemplo, a practicar un instrumento, pero también a escuchar, a asistir a un concierto, asistir a una gala, y que yo también pienso que también estamos como muy al debe, el Estado también, en valorar aún más el arte y la música por sobre el deporte. A veces vemos que hay mucho financiamiento para el deporte, porque uno piensa, para hacer un taller de fútbol necesitamos una pelota. ¿Cuánto vale una pelota? 10.000 pesos, y tenemos a 20 niños. Pero para hacer un taller de música, por ejemplo, muchas veces el presupuesto es mucho mayor. Bueno, y ayer también lo veíamos, ¿cierto? A mí me llamó mucho la atención de que hubiera un partido de fútbol, y uno podría decir, bueno, ¿y por qué no puede haber una presentación de una orquesta? Si pueden estar las personas ubicadas todas a 1,5 metros, no sé, en un lugar abierto, uno podría decir, chuta, ¿por qué se valora mucho más el deporte por sobre la música? Y creo que ahí también hay como un ejemplo concreto. Eso quería comentar. Gracias, Mariela. Y bueno, ya nos va quedando poco tiempo. Javier Valenzuela, yo estoy siguiendo el orden aquí de cómo levantaron las manos. Javier Sepúlveda. Sepúlveda, perdón. Tiene razón. Sí, está por ahí. Ahí. Ya Hola, ¿se escucha? Sí. Súper genial. Bueno, soy Javier Sepúlveda, yo soy estudiante de medicina de segundo año de la Universidad de Valparaíso en el campus San Felipe. Primero que nada agradecer, la exposición estuvo muy entretenida. Yo también soy amante de la música. Actualmente tengo 21 años, desde los 9 años que toco guitarra, toco piano también, bajo, entonces esta idea de unir conceptos ligados a la salud y la música me incentivó mucho a escuchar, y llego muy agradecido en ese sentido. Conocer el trabajo de esta fundación también lo encuentro genial. Y quería hacer un comentario en relación a una de las cosas que salían al final de la presentación del doctor Claudio, acerca de los comentarios finales, donde hablaban del cómo hacernos cargo de la inclusión en la participación cultural de los niños, y se hablaba de este concepto de las barreras. Entonces eso me hacía pensar en un estudio que leí hace poco, que era de la Fundación Ciudad Literaria,
donde ellos veían por qué a los niños no les gustaba leer. Entonces le empezaron a preguntar cómo se imaginaban el perfil de un lector. Y ellos describían a una persona típica leyendo con un libro de cuero, quizás bajo un árbol, vestido de manera ordenada. Entonces eso generaba de ya como un filtro y una mirada desde los niños, como de la lejanía, como yo no puedo comunicarme con él porque él es un lector, cumple con ese perfil, pero yo no. Entonces parten de la base desde un cierto miedo, por decirlo de algún modo, a acercarse a eso. Entonces, nosotros ahora encuentro muy buena la propuesta de la orquesta, y siento que quizá ese patrón de que los niños en este caso ven a otros niños con sus trajes, con sus grandes instrumentos tocando, cómo se genera una inclusión y se rompen esas barreras, porque estamos hablando también en este caso de niños en condiciones socioeconómicas bajas. Entonces, creo que es interesante igual considerar lo que pasa por la cabeza de ellos al momento de ver eso. O sea, hacerlos sentir que también pueden ser capaces, que también pueden lograr hacerlo, y es lo que han estado haciendo ustedes como fundación. Entonces, si nos pudieran comentar un poquito de eso, sería muy, muy agradable. Eso. Muchas gracias. La pregunta, perdón, ¿va dirigida a quién? ¿Bien? Ahora sí me pudieron dismutar. Iba en verdad al doctor Claudio, que había expuesto, y tenía como comentario final de su trabajo esto de hacernos cargo de la inclusión. Sí, yo creo que principalmente hay que reconocer las barreras primero. ¿Ya? Ahí el doctor Mario Pará encontró las barreras que tienen que ver con los determinantes sociales en salud. Pero también hay barreras que están ocultas, como la que acabas de decir. Te agradezco también tu visión, ¿ya? Y el contarnos sobre ese estudio. Y también tiene que ver con cómo se define orquesta. La orquesta puede ser una orquesta mixta, una orquesta, no sé, algo, orquesta diversa orquesta, no sé, tenemos que crear un concepto nuevo de orquesta. Como decía David, tenemos que dejar que ingresen los niños. Como decía Jesús, dejar que los niños vengan a mí. ¿Ya? Entonces, que dejemos que los niños, entusiasmar a los niños desde otro concepto de orquesta, no con terno, no con tocando ahí seriamente, no leyendo música palitos que nadie entiende. Y para eso es fundamental el profesor de música. Si el profesor de música no lo incentiva con la música que a ellos les gusta desde el inicio, no lo incentiva tampoco con canciones que expresen su emoción, su sentir social, si no lo incentiva, no sé, pues, a nosotros nos gusta el reggaetón y nos gusta el reggaetón, ¿no? Pero también es música. ¿Por qué no valorarlo? O hacer un reggaetón clásico, no sé. Algo va a haber que hacer, porque estamos muy lejos de los adolescentes. Entonces hay que integrar, como la medicina familiar trata de integrar. ¿Ya? Y la EPA hizo eso. Por eso que yo quería darle la pregunta a Micaela, que realmente cómo ellos lo tratan de hacer en una escuela que está totalmente en un sitio tan vulnerable, y cómo también mezclan este modelo, y si eso lo hicieron ya los europeos, no sé, cómo nace esta idea de insertar en un lugar tan vulnerable esa orquesta. Yo creo que ella es la que puede responder mucho mejor esa pregunta. ¿Quieres hablar tú, Lali? Porque te había levantado la palabra. ¿Me escuchas? ¿No? ¿Me escuchan? Sí. Sí. Eduardo, ¿me escuchas? ¿Quieres hablar tú eso? ¿Quieres preguntar tú? ¿Responder tú? ¿O respondo yo? Bueno, no me escucha. Ya, mira, nosotros, una cosa que igual me gustaría decir, que no por el hecho de ser, o sea, yo soy un poco sensible al tema de vulnerabilidad, porque creo que el hecho de que uno vive en sectores
que presentan mayores desventajas sociales, económicas y acceso a la cultura, no en sí significa que la persona esté en un riesgo social, o sea, hay desventajas, sí, pero también está el tema de resiliencia y bueno, y nosotros vemos que eso es lo bueno de la música, al ofrecer un espacio donde encontrarse con otros haciendo música, incluso en un inicio, o sea, participa gente de fuera de la, o sea, todavía participan alumnos fuera del sector poblacional y se encuentran en los mismos espacios, ha pasado, y eso creo que hace muy bien a esta sociedad, porque se dan cuenta de que realmente hay mucho interés en común, un niño de población no en sí tiene peor, o sea, tiene las mismas capacidades para desarrollarse en la música. Lo que le falta nomás a lo mejor es el dinero para comprarse un instrumento y el dinero de poder estudiar en una escuela de música. Y por eso hicimos este proyecto que funciona con apadrinamientos que otras personas le financian, porque obviamente los profesores tampoco pueden trabajar gratis porque son todos profesionales, ¿no? Entonces pensamos que esto es un sistema viable a lo mejor también para otros lugares del país, porque si no hay programas de gobierno que financian eso, pero si hay un compromiso como sociedad y hay personas con conciencia que les gusta la música y que quieren financiar un cupo para un niño que pueda estudiar en una escuela de música, eso a lo mejor es viable para que esas escuelas existan en todo el país, porque recién ahí vamos a ver un efecto, un impacto, ¿no? Porque yo de la experiencia puedo contar que ofreciendo un espacio pasan muchas cosas, proceso de, no sé, que levanta la autoestima a un niño que también en su colegio ya pasa a ser como el ayudante del profesor de música, se juntan las familias, en la escuela se ha creado una red de apoyo entre las familias que tienen problemas económicos y que hacen trueque de las cosas que ofrecen, de sus emprendimientos. O sea, a través de la música se generan muchos lazos de solidaridad entre las personas que están ahí y también con las personas que les gusta ese proyecto. Y yo creo que ahí tenemos que avanzar para cambiar algo en Chile y en el mundo. Eso. Ignacio, me gustaría hacer un comentario. Sí, por favor, adelante, Mario. En relación a lo que señala Micaela, estoy totalmente de acuerdo. Eso es determinación social, ¿no? Es decir, cómo la pertenencia, la participación en una agrupación artística de cualquier naturaleza se puede transformar en algo que determina la salud de un grupo de personas. Más allá de la situación terapéutica individual, ¿no? Alejado de la musicoterapia, sino cómo la experiencia de una agrupación artística puede ser transformadora de la determinación social que traes y cómo puede ser transformadora de la determinación social del resto, desde ti. Esa es una primera idea. Una segunda idea es comentarles que en Quillota existe el Centro de la Promoción y la Cultura, que no tiene una escuela ni una orquesta, pero sí lo que hace es que entrega espacios para que los jóvenes de los barrios vayan a ensayar, las bandas de hip hop, de rock, de punk, de lo que sea. Se hace promoción de la salud en ese centro, porque tiene este marco teórico detrás, ¿no? Porque se generan muchas cosas virtuosas a partir de esto. Y por último, el último comentario, a pesar de que Claudio no lo quiso comentar, yo me encanta rescatar la memoria, me van a perdonar, pero Jorge Peña-Gen no murió de muerte natural. Lo asesinaron agentes de la dictadura en 1973. Y eso es un símbolo concreto de
cómo querían transformar y cómo consiguieron transformar nuestra sociedad. Y si me permiten usar la alegoría y la fantasía, se trata de revivir, de resucitar a Jorge Peña-Jiménez. Gracias, Mario. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, Ignacio. Bueno, tenemos otras preguntas, pero por un tema de la hora, creo que vamos a dejar hasta acá la actividad, pero aquellas personas todavía las tengo anotadas aquí, pueden igual enviarnos por mail sus consultas, quizás podamos hacerle llegar también a Mario y a Claudio para que nos ayuden a responderlas. Y además, que esta es la primera de varias otras actividades en esta misma línea de trabajo, así que todos cordialmente invitados a próximas oportunidades de todas maneras. ¿Ya? Así que nuevamente, lo primero es darle las gracias a todos por asistir, a Mario y a Claudio León por sus sumamente interesantes intervenciones, por su tiempo, por todo el amor que le dedican a estos temas. Y bueno, de esta forma vamos llegando al cierre de esta actividad, esta interesante actividad que a la larga hemos podido compartir con todos ustedes. Son temas planteados y conversados que están en el corazón y en la esencia de lo que es la EPA, las culturas, la educación, la salud y la extensión de todas estas a la comunidad, entendiéndolos como un derecho y una necesidad que, bueno, va con lo humano en sí mismo y que tiene toda una relevancia en todas nuestras vidas, algo que está muy tangible y muy notorio hoy en día con lo de la pandemia. Y nuestra obra como organización, por tanto, cobra también mayor importancia en estos tiempos que son inciertos, que son complejos para todos. Y es que tenemos que valorizar más aún el valor de la música en nuestra salud, y para poder vivir de manera más equilibrada, más sana, consciente, unidos, felices y poder vivir en paz también. Y bueno, esto es lo que lleva realizando como trabajo con mucho esfuerzo y en gran parte autogestionado, más allá de los distintos apoyos a nivel de gobierno como privado en Chile y extranjero, la EPA, ya por 22 años. Y que gracias a la ayuda de todos ustedes también es posible sacar adelante, para el beneficio de niños, niñas y jóvenes de la región del Paraíso, que claramente amerita porque son nuestro futuro. A nombre de ONG Corporación Cultural Crearte, volvemos a darles nuestra inmensa gratitud a todos ustedes, en especial también agradecimiento al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio por su importante aporte en el funcionamiento de la EPA, a través del programa de apoyo a las organizaciones culturales colaboradoras PAOC, que es el que permite también realizar esta actividad, así como a los importantes donantes privados, nacionales e internacionales y padrinos que nos apoyen con sus contribuciones. Finalmente, como parte de nuestra comunidad, todos ustedes, los invito a responder una encuesta que será enviada de la actividad a sus emails, y eso nos va a permitir también tener una mejor consideración de qué fue esta actividad, de qué cosas podemos ir mejorando, y por tanto también aplicarlo en el futuro en otros eventos. Además, los invitamos finalmente a lo que es revisar nuestra plataforma web y las redes sociales en la EPA, de YouTube, en Facebook y en Instagram, donde va a quedar disponible y editada esta actividad, para que puedan revisarla nuevamente con calma y compartirla con sus distintos contactos. Así que, nuevamente, muchas gracias a todos, a los estudiantes, a los profesores y a toda la comunidad que nos acompaña hoy y que permite que esta organización siga creciendo. Así que muchas gracias a todos y a todas, y hasta una próxima oportunidad. Nos vemos. Gracias.